El siglo XX comienza el 1 de enero de 1901, un siglo de avances espectaculares en lo tecnológico, de gran crecimiento demográfico, muy violento en su primera mitad, con 2 guerras mundiales. Es el siglo del auge y de la caída de algunos totalitarismos. También se produjeron progresos y avances sociales significativos, como la liberación de la mujer y el acceso al voto, y el fin de la esclavitud. El siglo XX se estrena con relativa tranquilidad. Es la época conocida como la Belle Époque, con el Imperio Británico que había llegado primero a la industrialización, siendo la gran potencia hegemónica y colonial. Londres, con 6,5 millones de habitantes, era el centro financiero del mundo. En 1903, los hermanos Wright realizan el primer vuelo de la historia con un avión a motor. En 1905, Albert Einstein formula la teoría de la relatividad. Y en 1907 se forma la Triple Entente. Una falsa sensación de paz y prosperidad reinaba en el ambiente de buena parte del mundo, pero la sociedad no estaba tan estructurada como parecía. Fricciones sociales, huelgas, problemas e injusticias coloniales, auge de los nacionalismos y una nueva gran potencia, el Imperio Alemán, que pretendía disputarle el liderazgo a los británicos. Lo que nos lleva a enfilar el camino hacia la Primera Guerra Mundial. La labor de Montefiore se considera el origen del sionismo, el movimiento encaminado a conseguir la creación de un Estado judío, un movimiento que se puso en marcha a finales del siglo XIX tras el caso Dreyfus. Alfred Dreyfus fue un militar francés acusado falsamente de espionaje. En su condena influyó el hecho de ser judío. Un periodista austrohúngaro, Theodor Herzl, también judío, siguió de cerca el caso y, ante la injusticia manifiesta, abogó por la creación de un Estado judío donde todos los judíos del mundo pudieran vivir en paz. Herzl murió mucho antes de ver su propósito realizado, si bien es cierto que entre los lugares para ubicar su futuro Estado estaba la Siria otomana, dentro de la cual se incluía Palestina. Tras las mejoras aportadas por Montefiore a la comunidad judía de Jerusalén a mediados del siglo XIX, a finales de esa centuria y comienzos del siglo XX empezaron a llegar colonos judíos de fuera de Palestina, que adquirían legalmente tierras a los habitantes del lugar, que eran en su mayoría musulmanes, aunque también había cristianos. Pero mientras eso ocurría, en el seno del Imperio Otomano se abrió el debate nacionalista, y algunos miembros de las diferentes comunidades que formaban el imperio empezaron a solicitar autonomía para sus territorios. Es en ese momento cuando se van fraguando los diferentes estados balcánicos, desde Serbia hasta Bulgaria, y cuando se produce el auge del nacionalismo armenio, que habría de sufrir el genocidio de 1915 y del mundo árabe. Este último partía de un elemento común, la lengua árabe, y otro mayoritario, el Islam, pero a partir de ahí presenta una amplia heterogeneidad, que ha marcado las disensiones de ese mundo arabófono durante todo el siglo XX. Hasta la Primera Guerra Mundial, la progresiva llegada de nuevos colonos judíos a Palestina fue observada con relativa inquietud por los intelectuales árabes del lugar. Si, por un lado, esos colonos permitían el desarrollo del territorio, por otro, se convertirían en una fuente de inestabilidad de cara a la futura nación árabe. Uno de los convencionalismos existentes era la manera de vestir de las mujeres. La revolución femenina llegó a la moda tras estallar la Primera Guerra Mundial. Con aguja y dedal comenzó a diseñarse la libertad e igualdad. La diseñadora francesa Coco Chanel se dio cuenta de que los nuevos tiempos exigían nueva ropa en el armario. Despojó a las mujeres de los trajes que las oprimían. Liberó la silueta femenina, adaptando las cómodas prendas masculinas al cuerpo de las mujeres. Lo primero fue el opresor corsé. Ropa cómoda para dar mayor libertad de movimientos. Pantalón, jersey de punto y calzado plano. Se atrevió a cortar las faldas y a esculpir las melenas al estilo garzón. Creó el célebre traje negro. Y a los bolsos les puso cadenas para llevarlos colgados al hombro. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época.
Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entente Cordial, entendimiento cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la triple alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania, y así sucesivamente. De pronto, media Europa estaba en guerra contra la otra media. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho también cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y salió reelegido.
Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los alemanes. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, la correspondencia entre McMahon y Hussein, favorable a la gran nación árabe que incluía Palestina, y la Declaración Balfour, que entregaba una parte de esa Palestina a los judíos, condujo a que la situación se deteriorase con rapidez. Entre